Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el periodista Carlos Maturana. El pasado lunes 21 de abril, el Vaticano confirmó el fallecimiento del Papa Francisco a la edad de 88 años, luego de diversas complicaciones de salud. En este contexto, les doy la bienvenida a este espacio de conversación, donde estaremos hablando sobre el legado y obra del Sumo Pontífice. Para esto tomamos contacto con el doctor en Ciencias de la Religión de la Universidad de Estrasburgo y profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Antonio Bentué. ¿Cómo está, Antonio? Aquí estoy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla. Comencemos de inmediato. Antonio, ¿qué cree que representa la figura de Francisco en la historia reciente de la Iglesia Católica? Representa el intento de llevar a la práctica en forma muy notable lo que constituye la toma de conciencia más importante de la Iglesia Católica en este siglo y quizás del siglo XX también, ¿no? Que es el Concilio Vaticano II, ¿no? La tremenda reforma que implicó el Vaticano II, que, dicho en breve, es el cambio de una Iglesia muy vinculada a un poder vertical y clerical de arriba, ¿no? El concilio anterior, el Vaticano I, incluso había definido en ciertas condiciones la infalibilidad papal, era una cosa tremenda, y casi no se definió nada más, solo la infalibilidad papal. No la Iglesia parecía es el Papa. Y vino un proceso, digamos, muy largo, en que se dio cuenta la Iglesia cada vez más, y el Papa ha sido muy importante en eso, de que la Iglesia primero no es poder clerical, sino que es pueblo de Dios. Ese tema, la Iglesia es un pueblo de Dios, primero incluso a nivel del lenguaje religioso, ¿no? El sacramento, el símbolo principal de la Iglesia no es el sacramento del orden episcopal, sino que es el sacramento del bautismo, común a todas y todos, hombres y mujeres por igual. Primero es una comunidad de fraternidad de iguales, hermanos iguales, ¿no? Al servicio del cual, es el otro aspecto que destacó el concilio, está el sacramento del orden, que no es un sacramento de poder, sino de servicio del pueblo de Dios, ¿no? Y además, ese pueblo de Dios, que al servicio del cual está el poder clerical, digamos, que no es poder. De hecho, el Nuevo Testamento nunca usa la palabra poder para aplicarla a Jesús. Jesús no tenía poder, krator, tenía exusía, o sea, potestad servicial. Es un poder que es servicio, ¿ya? Y tiene que notarse en la práctica. Y ese es el tema, el gran correctivo del Vaticano II, que este Papa ha tenido mucha importancia, es intentar mostrar con muchos gestos y con aspectos doctrinales que la Iglesia no es poder, sino que es servicio, y que en eso primeramente es una comunidad de hermanas y hermanos, ¿no? Ese es el tema más importante, yo creo, de este papado, ¿eh? Perfecto. Antonio, ¿y por qué cree que tanta gente lo quería o sentía estima por la figura del Papa Francisco, entendiendo que su imagen es cercana incluso para personas que no profesan, por ejemplo, la fe católica? Sí, yo creo que eso va en la misma línea. O sea, en la medida que este Papa ha sido muy honesto y muy auténtico a poner todo el acento en que primero lo que significa la Iglesia es pueblo de Dios, la gente captó la cercanía de este Papa al pueblo de Dios. Y es muy importante, la muerte ahora que ha ocurrido, la muerte siempre es, porque siempre mueren los demás. Y entonces la muerte, siempre ha muerto gente, es una noticia, ¿no? Ajá. Pero ¿cuándo se convierte la muerte en lo que realmente es? Cuando muere un tú, un cercano. Cuando el tú muere, el otro yo, el tú relacional, ajá, ahí la muerte se convierte en tragedia hasta el punto de que el yo, con respecto a ese tú, no ve sentido en su propia vida porque le falta el tú. La existencia relacional, si se rompe la relación cuando es auténtica, como que afecta el sentido de la existencia misma. Entonces, yo creo que la muerte de este Papa ha suscitado la reacción de los tús que él había provocado. Este Papa ha suscitado mucha cercanía de mucha gente, ¿ya? Perfecto. Incluso que no lo hayan visto, pero han captado que es un hombre cercano, no es una ficción, sino que es cercanía, que le importa la cercanía en su discurso, en todos sus gestos, en lo que ha hecho.
y la cercanía al pueblo, ¿ya? No cercanías de poder. Antonio, ¿esto Sí. es la principal característica que lo hizo diferente de otros papas? Eso es la principal que lo ha hecho más que diferente del todo, que ha agudizado, acentuado. Perfecto. Es un tema que los acerca mucho a lo que fue Juan XXIII, Perfecto. el papa que convocó el concilio precisamente para la reforma de la iglesia de poder a pueblo, ¿no? Ujú. Y ese papa, el papa bueno que llamaban, suscitó también una atracción muy especial que no habían tenido los papas anteriores, Pío XII, Pío XI, Pío IX, Pío X, ¿no? Que son papas más vinculados al poder del Vaticano, ¿no? Ajá. Aquí hay un tema, es un correctivo y un desafío enorme. Cómo mostrar que lo fundamental es el servicio en una cultura que lo que valora es el poder. Ujú. ¿Entienden? Sí, Es sí. un correctivo, es un testimonio. Dios no es poder, es misericordia. Antonio, Cuando alguien en serio muestra eso, es una especie de testimonio heroico en un mundo que funciona al revés, pero que se da cuenta de que el sentido de la existencia va por ahí, no va por el poder, va por la relación de alteridad. Antonio, con el fallecimiento del Papa ya empieza la principal pregunta. ¿Qué viene ahora? Ahora viene un cónclave. Bueno, luego del funeral del Papa Francisco viene el cónclave. ¿Qué es el cónclave? ¿Quiénes participan? Participan los cardenales desde la Edad Media, ¿no? Quedó centrado a los cardenales que había nombrado el Papa actualmente, y los cardenales que tienen menos de 80 años, ¿no? Perfecto. Tienen derecho si no hay un factor especial que pueda inhibir o inhibirse. Hay dos de estos cardenales que tenían derecho que han renunciado por edad y no irán a la elección. Podrían haber ido, pero por edad no van. Perfecto. O sea, Chile tiene solo un cardenal partícipe dentro del cónclave, que es Fernando Echemalí, porque Celestino Aos tiene 80, si mal no recuerdo. No sé si alcanza, porque fue a Roma, tengo entendido. Sí, fue a Roma. Lo acompañó. Lo es que todavía dentro de los 80 pueda votar él también, ¿eh? Ajá. Pero Ya. bueno, ese es el tema, sí que está en juego. Eso es esa es la forma concreta en que se llega, y se llega por consenso, ¿eh? Primero en una mayoría simple y después se elige ya entre los que tienen la mayoría principal y viene ya la votación para seleccionar al definitivo, ¿no? Ahora aquí a nivel de la lectura creyente que es propia de la Iglesia, ¿no? Siempre se busca en esa especie de consenso con las conciencias humanas que están en juego, calculando que son buenas conciencias, que actuarán en conciencia, no harán trampa, ¿ya? Aunque hay luchas de poder, pero en función de ver qué es lo mejor. Por tanto, si la Iglesia es servicio y no es poder, han de buscar el Papa que pueda servir mejor. Perfecto. El título tradicional del Papa era el siervo de los siervos de Dios, servus servorum Dei. Ese era el título. Ajá. Pero claro, otra cosa era la práctica. Pero el tema era ese. Jesús dice, los reyes de este mundo funcionan por poder. No será así entre ustedes. El primero de ustedes ha de ser el último y servidor de todos. Antonio, justamente en esta línea iba mi segunda pregunta. En el cónclave, ¿qué se hace? Evidentemente se vota, pero también se debate, se reza, todas juntas. Sí, se debate porque además dentro del cónclave es toda una estructura que viene de muy lejos en que quedan aislados. No solo están en la sesión del cónclave, viven, comen y duermen cerca. Perfecto. Tienen todo, no sé cuántos días podrá durar, pero pueden dialogar durante todo el día y toda la noche entre ellos. Perfecto. Y llegar a consensos, de manera que cuando van a la sala a votar, ya muchos consensos se han preparado, ya están listos, ¿no? Como ocurre en todos los escenarios democráticos. Igual tiene un toque de política esto, ¿no? Tiene un toque de política eclesiástica. El tema que os iba a decir del teológico es que en esa perspectiva disciernen cuál es la voluntad del Espíritu Santo. Disciernen, el Espíritu de Dios está presente indicando a quien quiere a través de lo que por su toma de conciencia decidan esta gente. Eso se identifica cuál ha sido en definitiva la voluntad del Espíritu para la futura conducción de la Iglesia. Eso es lo que está en juego en la fe de la Iglesia en esta elección. Perfecto. No solo es un resultado democrático
funcional, sino que es significativo teológicamente. Lo que ahí ocurra, sin dejar de ser un factor humano con el proceso propio de todo debate humano, es mucho más que eso. Es la revelación de cuál es la voluntad del Espíritu de Dios de cara a la conducción de la comunidad en el mundo que viene. Ese es el tema. Antonio, ¿quiénes pueden ser elegidos papa? ¿Tiene que ser un cardenal sí o sí o puede ser elegido otro miembro de la Iglesia? No. Eventualmente podría ser un laico incluso. ¿Ya? Ya, perfecto. Solo que si fuera elegido un laico, en la historia ha habido algún laico elegido, o sea que no era sacerdote. Perfecto. Pero al elegirlo, tienen que ordenarlo sacerdote y obispo, ¿no? Porque es la conducción pastoral por parte del magisterio que supone tener el sacramento del orden episcopal. Pero eventualmente no se necesita que sea cardenal. Por ejemplo, el cardenal Montini fue elegido siendo obispo. Perfecto. No era, tengo entendido. Y ha habido otros casos en la historia. El famoso, en la antigüedad, que el ermitaño no se entendían los cardenales en la elección y optaron por un ermitaño que estaba ahí, lo fueron a buscar. Dice, mira, tú te hemos elegido de papa. El espíritu puede dar sorpresas por donde menos te das, ¿no? Pero generalmente es uno de los que está en la sala, uno de los cardenales, obviamente. Sí. Perfecto. Antonio, ¿cuánto puede durar esta elección? ¿Hay un plazo límite? ¿Es eterna hasta que finalmente eligen a uno? Creo que leí que una duró años, ¿no? Si mal no leí. Entonces, ¿cuánto puede o cuál es el límite de este cónclave, ¿no? Para elegir al próximo sumo pontífice? No tiene un límite previsto, ¿eh? Perfecto. Se supone un límite normal, digamos. Lo habitual son 2-3 días máximo, digamos, en 2 o 3 sesiones. Una primera para ver la sensación general, después ya se ve por dónde van los tiros, generalmente van por dos perspectivas enfrentadas más o menos, digamos, y ahí es cuando vienen las transacciones de gente que renuncia a su candidatura en función de la otra y quedan ya claras las dos perspectivas entre las cuales se vota en definitiva, ¿no? Perfecto. Eso ha funcionado así siempre. ¿Y qué tipo de papa se espera ahora? ¿Uno más conservador o uno más progresista, entre comillas, que siga un poco la línea que marcó Francisco en estos 12 años de papado? Yo creo que lo que se espera, primero hay una cosa. A nivel teológico de la Iglesia, el magisterio supremo, o sea, los criterios de conducción de la Iglesia más importantes son el Vaticano II. El magisterio supremo de la Iglesia es y sigue siendo la doctrina del Concilio Vaticano II. Perfecto. Y por tanto, todo magisterio posterior, no habiendo otro concilio posterior, ha de ser fiel a lo que son las opciones del Concilio Vaticano II, que tiene sus constituciones fundamentales, que es la Iglesia en sí misma, Lumen Gentium, y cuál es la relación entre Iglesia y mundo, Gaudium et Spes. Las dos constituciones principales. Es lo que desde Juan 23 fue eso. Es el magisterio supremo. Y por tanto, el Papa que venga tiene que ser en la línea del Vaticano II. No pueden ser opciones preconciliares, de tradicionalismos preconciliares. Eso sería traicionar la voluntad del Espíritu reflejada en el magisterio supremo de la Iglesia. Perfecto. O sea, el que tiene mayor garantía de asistencia del Espíritu en la lectura teológica. Y por tanto ha de ser ya el tema del Concilio Vaticano II es un tema adquirido irreversiblemente, no habiendo otro concilio entre medio. Y por tanto el papado, y de hecho los papas que han habido, han sido todos ejecutores del magisterio del Vaticano II. Perfecto. Y este papa lo ha llevado todavía mucho más adelante en lo que puede implicar. Y el que venga tendrá que hacer lo mismo y en esa línea. Por tanto, no podrá haber un papa que tire para atrás el concilio, porque eso sería incluso herético, sería contrario a la fe católica. Perfecto. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. Eso es lo punto fundamental. Ahora, ¿cuánto? Este Papa ha hecho muchos avances en profundización, tanto en la Iglesia y en la forma de organizar el Vaticano, cambiando tentaciones de poder, abusos de poder, dando orientaciones correctivas muy fuertes, ¿no? Y también en relación al mundo exterior, digamos. Todo el tema ecuménico, la relación con las religiones no cristianas,
que ha habido este Papa le da mucha importancia, ¿no? En el fondo, el nuevo sumo pontífice tiene que sobreponer el Concilio II por sobre sus intereses personales, en el fondo. Exactamente, eso siempre. Perfecto. Pues tiene que hacer suyo interés personal, lo que es el interés personal reflejado en el Magisterio Supremo de la Iglesia, que es y sigue siendo el Concilio Vaticano II. Perfecto. Y por tanto ahora, eso, ¿qué cardenal o qué? En principio será alguno de los cardenales que aparece ahí, podrá ser, hay muchas variantes, ¿no? Yo honestamente pienso que dado que lleva mucho tiempo, 40 años, que no hay un papa italiano, y los italianos quieren un papa italiano, ¿no? Sí. Que es probable, porque hay 2 cardenales italianos que son en esta línea, de la misma línea del papa. A uno Francisco, se le dice ¿no? el Papa Francisco italiano, le dicen a uno en particular, ¿no? Sí. Que fue muy amigo. Uno es su secretario de Estado, claro. Piolín, que es un hombre muy valioso, digamos, personalmente, que podría ser un buen papa, y el otro es Chappi, el arzobispo de Bolonia, es italiano. Yo creo que son 2 que pueden tener alguna preferencia, dado que no hay unos liderazgos, no hay alguien como pasó en cónclaves anteriores, que había alguno que ya entró con mucha presencia de liderazgo, primero Juan Pablo II, Ratzinger y el mismo Francisco, ¿no? Ya era muy claro que por ahí tenía un liderazgo especial. Ahora no se ve un liderazgo especial de alguien. Perfecto. Nombres, ¿no? Y siendo así, creo que en igualdad de condiciones es posible que prefieran un papa italiano. Entiendo. Sería uno de esos 2 en principio, ¿no? Pero, en fin, la sorpresa del espíritu puede ser cualquiera. Antonio Bentue, académico de la Facultad de Teología de la UC, muchas gracias por conversar con nosotros este día. Muy amables y ánimo. Muchas y gracias. Esperanza y ánimo. Muchas gracias, Antonio. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Yo por mi parte me despido, los dejo invitados a visitar todas las redes sociales de Radios Regionales y, como no, a revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl. Que estén muy bien, hasta pronto.